Muchas gracias. En primer lugar, las felicitaciones a los organizadores, a los participantes, por esta excelente muestra de intercambio, no solo en términos técnicos, sino también más allá en el sentido de ir también llegando a los propios productores, como acá se ha señalado. Como decano de la Facultad de Agronomía, siempre un poco lo que uno hace es repasar los acontecimientos en la perspectiva universitaria. Y eso nos lleva por distintas misiones que tiene la universidad, y que en este caso aplican al tema de campo natural. De las cosas que a mí me han impactado, en primer lugar, la gente joven. Esto es el sentir del viejo docente. Muchos de los que están acá han pasado por las mismas salas, pero también estudiantes de otros países. En cierta medida, esas tres banderas que tenemos acá, Argentina, Brasil, Uruguay, señalan el espacio no solo geográfico, sino también cultural en el cual nos estamos moviendo. En términos de investigación, yo creo que una de las conclusiones que uno saca de este tipo de acontecimientos es la necesidad de seguir profundizando en el conocimiento de los temas que hoy nos convocaron acá. Como institución de enseñanza, también nos desafía en el sentido de organizar esos conocimientos que se van produciendo y tratar de volcarlos a la formación de la gente joven, de los nuevos técnicos. La tercera pata de la misión universitaria, que es la extensión, y es cómo hacemos llegar esos conocimientos a aquellos que los van a aplicar, cómo hacemos para intercambiar e ir aprendiendo en conjunto sobre las nuevas tecnologías, que es otra cosa que diría me impacta de esta reunión, y que es de alguna manera juntarnos para seguir aprendiendo en nuevos aspectos del campo natural. Todas las nuevas tecnologías que se vienen a agregar, digamos, al viejo conocimiento de estar con los pies sobre el campo, mirando las especies, mirándolas en distintos momentos, y cómo la tecnología nos va permitiendo hacer esa tarea mucho más eficiente, mucho más objetiva. También en la última presentación del ingeniero Pereira, a mí me impactó esa idea de las instituciones reunidas, de las instituciones aprendiendo juntas, de las instituciones que van recorriendo caminos y evaluándolos, viendo que hay algunas cosas que, bueno, que se llegaron y otras que hay que seguirlas trabajando. Y capaz que por último, ya se va haciendo costumbre, pero de vernos con el ministro, con el vicepresidente de INEA, en distintas mesas, en distintos momentos a lo largo casi que de la semana, ministro. Nos vamos y eso para mí es una de las fortalezas que a mí me gusta siempre resaltar: el trabajo interinstitucional, el entrelazamiento entre la investigación que desarrolla el INEA, los trabajos que desarrolla la Universidad de la República, con objetivos comunes que yo creo que van siendo definidos realmente en ese dar y recibir de qué es lo que nos está esperando ahí afuera, ¿no?
No quiero extenderme mucho más, agradecer nuevamente y felicitar a los organizadores y a los presentes acá y desearles el feliz retorno a casa. Gracias. Bueno, muchas gracias, decano. Y ahora le damos la palabra al vicepresidente de la Junta de INIA, doctor José Luis Repetto. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, el reconocimiento a quienes me acompañan en la mesa, ministro y decano de la Facultad de Agronomía. Es muy importante para una institución como la nuestra contar con el respaldo de ustedes, a los asistentes y a los organizadores. Es decir, tuvimos una jornada organizada el primer día, principalmente por lo que es las fuerzas en la regional, ¿no? La dirección regional, el programa, la figura de Martín, Rafael, el director del programa, Fernando. Bueno, a todos ellos un reconocimiento importante. Y en la segunda parte de esos 3 días de campo, ¿no? En el taller de campos, por supuesto, Walter y Pablo como los 2 organizadores por el INIA y la universidad. Y después a los asistentes. Es decir, esta jornada tuvo, analizando 3 aspectos, tuvo un punto muy alto. El de la asistencia, el contar con 350 participantes no es una cosa que se vea todos los días, ¿no? Son los 350 sponsors que estamos buscando. Uno lo podía prever, porque a modo de anécdota, el lunes estábamos trabajando en Montevideo con la Junta y la que nos hacía la secretaría nos pasaba la foto de cómo estaban poniendo estas cortinas y después comentábamos, bueno, cuando en una institución los distintos estamentos, los distintos actores tienen un objetivo muy claro y unas ganas de que ese objetivo se cumpla, es más fácil que las cosas tengan el éxito que tuvo esta convocatoria. En aquel momento iban menos de 200 inscriptos y bueno, y finalmente llegamos a los 350. Después la organización, que fue perfecta, y el contenido de las presentaciones, que fue de un alto nivel. Para la institución INIA este es un tema central, está claramente planteado en el plan estratégico, con visión de 2030, tiene metas muy claras, llegar a los 130 kilos, aumentar la eficiencia, aumentar la productividad de manera sostenible, disminuir las emisiones también con sus metas del 10%, y a todo esto, eso pueden ser los objetivos y las metas. Otro aspecto es cómo lo vamos a hacer. Y hay 3 rasgos que caracterizan el trabajo de INIA en los próximos años. Uno es el de trabajar con las instituciones, no solo la institucionalidad agropecuaria, también la universidad. Y las instituciones de otros países, como vimos hoy acá. Esa es una característica que bien decía Marcelo, ese entrevero que nosotros vemos en los trabajos, no es casualidad, es una voluntad política que es fomentada por el Ministerio en primer lugar y que la hacemos carne todas las instituciones, y el INIA lo tiene especialmente claro, y el decano de Agronomía no nos deja mentir porque ya tenemos muchas acciones en ese sentido. El otro es, estábamos en la reunión de ayer con Federico de Brun, que no solo mira los pastos, sino que también es un observador de los grupos, y me decía, ¿cuánta gente joven que hay, no? Y muchos estudiantes. Dice, lo que a mí me sorprende es que hay más brasileros que uruguayos. Y bueno, y entonces seguimos analizando esa situación. Y yo digo, pues mirá que los brasileros también son estudiantes de posgrado, la mayoría, ¿no? Están todos haciendo su maestría y su doctorado. Es un público muy adepto a participar de esto. Y nosotros no teníamos tantos estudiantes, y como bien lo diagnosticó la mesa y lo dijo Marcelo, era una de las carencias identificadas. Bueno, ahí hay algunas noticias al respecto. Por ejemplo, el INIA sacó un programa de 80 becas para estos 5 años, y de maestría son 50. Uno podía esperar que en 5 años una inscripción de entre 10 y 20 estudiantes, y esta semana nos llegó la información que hay 64 estudiantes inscritos. Entonces está la capacidad, está la voluntad y están los clientes. A veces nosotros escuchamos que los jóvenes no quieren formarse. Bueno, en este cupo para, en principio, 10, van a ser más, se inscribieron 64. Y ese camino también lo recorremos con las otras instituciones y con las instituciones hermanas.
Fue especialmente impactante la presencia de Argentina y sobre todo la presencia de Brasil, no solo en cantidad, sino en los referentes científicos que participaron de este evento. El otro tema que yo quiero brevemente marcar, y lo dijo Walter hace un rato, es lo que fue la cena, lo simbólico de esos reconocimientos, ¿no? A los dinosaurios, como le puso Carlos Navinger, ¿no? Algunos de los países hermanos, queridas figuras nuestras, Mario, el Corcho, Elvio, ¿no? Y un punto que vamos a recordar todos es la actitud de Joao, ¿no? Que él desplazó el homenaje personal para extenderlo a Papate. Yo creo que eso fue importante. Y otro hecho que no pasó desapercibido fue que hubo otro reconocimiento que no llevó regalito, pero que fue espontáneo, que lo manifestaron muchos de los actores, que fue hacia la figura de Walter. No tiene un regalito, no sé si porque todavía no llegaste a la categoría de dinosaurio. Es Navinger el que da el carnet de dinosaurio, o porque no estaba previsto, pero realmente eso no pasó desapercibido. A nosotros en la Junta no nos sorprende, nos parece necesario hacerlo público, a la Dirección Nacional también, porque nosotros conocemos, yo que sé, realidades como la que es el campus de 33, o sea que, pero bueno, yo quería marcarlo. Y el otro, la famosa regla, homenaje a Elvio, ¿no? Esta regla tiene mucha, con lo sencilla que es, tiene mucha inteligencia dentro, tiene mucho conocimiento, mucho trabajo, ¿no? Tiene 40 años, 40 generaciones, ¿no? 40 años de conocimiento. Y yo no sé, Elvio, si cuando vengas dentro de 40 años va a ser la misma regla, capaz que no. Capaz que ya está en un celular y capaz que tampoco hay ni celular en esa época. Y capaz que la regla del viejo Jaurena. No sabemos qué va a pasar. Lo que es seguro es que esta regla, el conocimiento que está acá adentro, no se va a reemplazar, se enriquecerá. Pero seguramente la inteligencia, el conocimiento y la experiencia de años que llevamos acá, es decir, va a perdurar por los otros 40 años del Grupo Campos. Bueno, y redondeándolo del principio, agradecer y felicitarnos a todos por estos 3 días de Campo Natural. Gracias, Repetto. Y ahora le damos la palabra al ministro Tabaré Aguirre. Gracias a todos por la invitación, en primer lugar. Gracias por la oportunidad de seguir honrando el compromiso que asumimos hace casi 8 años de que cada viernes íbamos a estar en algún lugar del territorio nacional en actividades de este tipo o similares, en contacto con la producción, con los problemas, aceptando y escuchando las críticas y los aportes, porque esa es la forma de avanzar. Yo quisiera saber, les pediría por favor que levanten la mano los que no son de Uruguay. Bueno, porque son los únicos que van a escuchar algo nuevo, los demás ya están aburridos de escucharme. Especialmente a ustedes la bienvenida. Está claro que los problemas y las soluciones a los recursos forrajeros conocidos como pastizales naturales no son problemas del Uruguay o del sur de Brasil o de alguna parte de la Argentina. O sea, nos conocemos como el bioma Pampa y los problemas son comunes, las dificultades son comunes, los desafíos son comunes y las oportunidades también deben ser comunes si tenemos la capacidad de construir con visión y prospección o con visión prospectiva algunas cosas que en otros ámbitos de la vida, de la producción, del comercio, no hemos logrado todavía integrar inteligentemente. La única presentación que pude escuchar
lamentablemente porque me hubiera gustado acompañarlos, fue la presentación de los 5 años de la Mesa de Ganadería de Campo Natural que hiciera Marcelo Pereira. 2 comentarios. La verdad que él citó 2 frases que yo dije en aquel momento que en realidad en portugués son una bobagem, ¿no? Pues es clarísimo que es una barbaridad que un país que tiene el 75% de su superficie basada en un recurso forrajero como es el campo natural, no tuviera política. Históricamente no existió en el Uruguay una política para el campo natural. Cuando nos tocó hacer frente al desafío de intentar contribuir a la construcción de la política agropecuaria de nuestro país, fue un momento muy desafiante que nos obligó a ordenar una serie de ideas y apelamos a un viejo manual de política que dice que gobernar es tener un delicado equilibrio entre la agenda, el equipo y el liderazgo. Los liderazgos sin equipos no llevan a nada y los equipos sin agenda no llevan a nada. Y esa agenda que todos los uruguayos conocen bien a esta altura, la llamamos sin mucha humildad el Uruguay agrointeligente, tratando de proyectar una idea totalmente reñida con la sensación más común que hay en el Uruguay de entender a lo agrario y a lo agropecuario como algo atrasado, sin perspectivas, que degrada de una economía extractiva, etcétera, 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 etcétera. Y definimos 5 pilares estratégicos que todos los uruguayos que están aquí los conocen de memoria, que tienen que ver con aceptar y entender que el crecimiento del Uruguay tiene que ver con la inserción internacional, porque todo nuestro crecimiento está en el mundo. Segundo pilar que tenía que ver con intensificación sostenible, y ahí dividimos suelos, agua y campo natural. Y definimos una política de suelos que hoy nos distingue como el único país del mundo que tiene el 95% de sus suelos agrícolas regulados aplicando un modelo matemático que es la ecuación universal de pérdida de suelos, que se transformó de resultado de la experimentación de la Universidad de Indiana mediante el trabajo de línea y de la Facultad de Agronomía, hoy en el principal instrumento de política pública que no solamente nos permite mantener o intentar mantener nuestros suelos con capacidad productiva, sino que indirectamente contribuye a mitigar el principal problema ambiental que hubo en la historia del Uruguay agropecuario, que es la contaminación difusa provocada por la erosión. Y ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver esto con el campo natural? Mucho con el campo natural. Mucho porque el segundo pilar que definimos es el del agua. Y en buena medida manejar mejor nuestros recursos forrajeros tiene que ver con atacar inteligentemente una distribución de agua en el territorio y en la superficie que no siempre viene distribuida de la manera más óptima a los efectos de la utilización del recurso. Y el tercer pilar, o el tercer subcomponente del pilar fue el campo natural. Y es ahí donde dijimos 2 cosas. Después de muchos años de hablar del campo natural y de mucha información, se podían concluir al menos 3 cosas. La primera, que la información que se generaba por alguna razón, no resultaba en un conjunto de herramientas que fuera accesible fácilmente para los tomadores de decisión. Y esa es la razón por la cual alguna vez me han escuchado decir que en el Uruguay conozco 10 o 12 personas que saben manejar su campo y que en realidad es el producto de la observación no solamente de ellos, sino de haber heredado o aprendido lecciones o de su padre o de su abuelo o de algún capataz viejo que sobrevive 2 o 3 generaciones en una instancia, que sabe cómo se maneja el potrero de la Guayubira y cómo se maneja el potrero del Molino. En segundo lugar, además de no tener instrumentos
accesibles o asequibles rápida y fácilmente, faltaba articulación institucional como en tantas otras cosas. Y teníamos décadas de aplicación de recursos que respondían a programas o proyectos con objetivos parciales, buenos objetivos, pero con una visión parcial. Y en tercer lugar, y eso es lo que lo hacía más desafiante, enfrentábamos todo ese desafío en un momento en el cual, abajo del campo natural, hay un suelo que hoy tiene otras opciones productivas diferentes a la producción forrajera, en un momento donde enfrentábamos una demanda, sobre todo del continente asiático, que estaba presionando tanto con proteínas vegetales como con demanda de celulosa sobre la utilización de ese recurso, que históricamente de Hernandarias hacia acá había sido campo natural y que hoy empezaba a tener otras opciones, agrícolas o forrajeras. Por lo tanto, plantearse objetivos inteligentes, con pragmatismo y con decisión, implica no poner la cabeza dentro de un balde y pensar que el resto del mundo no existe. El campo natural tiene que competir con otras demandas por el uso del recurso suelo. Y para hacerlo, tiene que construir ventajas competitivas a partir de las ventajas comparativas que en sí mismo están implícitas en esa formidable diversidad y capacidad de resiliencia que el campo natural como comunidad tiene y nos demostró a lo largo de generaciones y generaciones cada vez que hubo un evento climático adverso y con qué velocidad se repuso. Por lo tanto, nuestra decisión fue, acá tiene que haber articulación institucional, que es uno de los 5 pilares de la propuesta del Uruguay Agrointeligente. La tercera es adaptación al cambio climático, la cuarta es desarrollo rural y promoción de políticas públicas direccionadas para los pequeños y medianos productores familiares en una lógica de inserción competitiva de los pequeños productores en las cadenas de valor. Cuando asumimos el ministerio enfrentamos, y muchas veces he hablado poco de esto, pero hoy tengo ganas de hablar de esto. Enfrentábamos el modelo brasileño que había dividido el Ministerio de la Producción del Ministerio del Desenvolvimiento Agrario, como nuestro paradigma. Como si el Uruguay de 3 millones de habitantes y con una capacidad de producción de alimentos para el mundo le pudiera suministrar o fornecer a los pequeños productores una oportunidad de futuro volcándolo hacia el mercado interno. ¿Qué futuro tendrían nuestros ganaderos familiares si no lograran mezclar en el mismo camión y en el mismo contenedor la carne de sus novillos con la carne de los novillos del vecino que tiene 400, 500 o 600 novillos cuando él tiene 15? Esa lógica del desarrollo de políticas diferenciadas, con instrumentos de política pública, pero también con la generación de bienes públicos. Y esa es la razón por la cual la trazabilidad ganadera en el Uruguay no es opcional ni tampoco es paga. Es obligatoria pero gratuita, porque se transforma en el principal bien público que nos da un soporte a nuestra plataforma sanitaria y que nos permitirá transitar por un camino de diferenciación de la carne del Uruguay en el mundo, no para algunos productores y no para algunos sin que tengan la posibilidad del resto. No es un bien de club, es la concepción de un bien público. La articulación institucional que se da desde el primer momento en la Mesa de Ganadería del Campo Natural tiene como principal propósito nutrirse de las experiencias exitosas y de las otras a lo largo de generaciones de personas transitando en esas instituciones. La segunda definición que se tomó en la misma fecha en el año 2012 tuvo que ver con esta prestigiosa institución que es el INIA. Y definimos políticamente 4 lineamientos en los cuales el INIA tenía que priorizar, que si usted me permite, señor vicepresidente, yo voy a remarcar. Priorizar, porque gobernar es priorizar y administrar es priorizar. Priorizar los recursos en 4 áreas que el INIA tenía que desarrollarse con más fuerza con respecto a lo que había hecho en el pasado. El campo natural era una. El agua y el riego era otra. La lechería
era otra. Y generar una plataforma de investigación en salud animal era la otra. Y hoy podemos decir con orgullo de uruguayo, no con orgullo de gobierno, que tenemos una institución cogobernada por públicos y privados que tiene un plan estratégico que contempla lo que siempre ha contemplado y que ha surgido de los diagnósticos y propuestas de quienes demandan los productos de la investigación, que son los productores que financian el 50% del presupuesto de línea, pero también con un lineamiento estratégico dado desde las políticas públicas, entendiendo que campo natural sin agua y sin diferenciación no nos va a permitir avanzar hacia donde queremos avanzar. Con esos dos enfoques bien firmes, estamos a la espera o en el proceso de que aparezcan aquellos productos que sean accesibles fácilmente por quienes toman la decisión. En aquel momento dijimos, y lo seguimos reclamando y sabemos que se está trabajando fuertemente en ese camino, nos gustaría tener una buena caracterización de las distintas comunidades de pastizales. Nos gustaría tener esa caracterización, a su vez interactuando con las distintas capacidades de almacenamiento de agua en el perfil. Y nos gustaría conocer para cada una de esas comunidades y para cada una de las regiones del país la existencia de algunos instrumentos que sean de fácil adopción, porque si esto fuera fácil, no habría solamente una docena de productores que manejan excelentemente bien el campo natural en nuestro país. El campo natural o los pastizales naturales para un país de 3 millones de habitantes y 12 millones de vacas, para el único país del planeta que tiene a la vaca en el escudo nacional, para un país que fue ganadero antes de ser país, porque los 4 toros y las 78 vaquillonas que trajo Hernandarias en 1611, cuando en el Uruguay no había ninguna población. 73 años después, un portugués, Manuel de Lobo, fundó Colonia del Sacramento. Y lo que era atractivo en esta región, desde el punto de vista económico, no era el oro, no era la plata, no eran los recursos forestales, no eran las poblaciones indígenas para esclavizar, porque nada de eso había en la banda oriental. Lo que había en la banda oriental eran vacas que en su primer momento daban cuero, después dieron cebo, después dieron tasajo, después dieron extracto de carne y después, cuando llegó el primer barco frigorífico, empezamos con la parte frigorífica. Y cuando a mí a veces alguien en Montevideo me dice 150 años después seguimos produciendo lo mismo, a mí me da como una cosa rara porque tengo que explicar que la pelota es redonda. Es decir, no estamos produciendo lo mismo que producíamos hace 150 años, ni estamos produciendo de la misma forma. Sin embargo, seguimos produciendo las proteínas biológicas de más alto valor, a las cuales le queremos agregar algunos otros aspectos que no tienen que ver con la nutrición, que no tienen que ver con las características organolépticas, que no tienen que ver con el sabor o con la grasa, que tienen que ver con los servicios ecosistémicos, que tienen que ver con el valor agregado ambiental, que tienen que ver con el secuestro de carbono de los pastizales, que tienen que ver con aquellos atributos por los cuales hay un conjunto de consumidores en el mundo que hoy demanda. No todos, porque el mundo es diverso y además de diverso es muy desuniforme y con una riqueza muy mal distribuida. La estrategia de Uruguay no es producir carne de baja calidad. La estrategia de Uruguay, porque somos un país caro, porque somos el país que tiene el ingreso per cápita más alto de América Latina y porque somos el país que tiene la distribución de la riqueza más justa, a pesar de las injusticias que todavía existen. Ese país nunca va a ser barato a partir de los salarios. Podría ser un poco más barato a partir de la energía, en eso estamos, pero nunca va a ser un país barato sobre la base porque tiene una tierra cara, porque producir 1 kilo de carne, la relación entre el precio de 1 kilo de carne de Bolivia y la hectárea de Bolivia, y el precio de kilo de carne de Uruguay y la hectárea de Uruguay, hace claramente que si nosotros no nos diferenciamos de alguna forma, va a ser muy difícil que podamos competir. Por lo tanto, la estrategia de Uruguay no es competir con ese producto commodity, sino competir con un producto diferente. Y es ahí
donde nuevamente el campo natural se transforma en la oportunidad de diferenciación que tiene el Uruguay. Y me voy a explicar. Hasta ahora hemos hablado siempre, les comento que ayer me jubilé. Después de 7 años de aportar a la 10ª categoría de la caja profesional, me jubilé. Pero cuando todavía era estudiante, el profesor Rosengur ya manejaba algunos conceptos que todavía siguen siendo válidos para el 95% de los que somos productores agropecuarios en el Uruguay, que tiene que ver con el ajuste de la carga, que tiene que ver con el área foliar remanente que tiene que tener un vegetal para desarrollar rápidamente el ciclo fotosintético, que indirectamente va a generar un mayor desarrollo radicular, por lo tanto una mayor utilización y fijación del carbono, porque va a ser una mejor utilización del nitrógeno y además va a ser más resiliente porque va a manejar mejor el agua. Sin embargo, algún día, tal vez cuando me retire, me dedicaré a estudiar cuál es la razón que lleva a que la conducta del ganadero promedio uruguayo sea tener más carga que la que el campo aguanta. Tengo algunas hipótesis que tienen que ver con una cultura histórica de la inflación en el Uruguay. Seguramente en la memoria o en los valores o en las costumbres que como empresarios del campo tenemos, pesa muchísimo una historia donde se ganaba más dinero con el cambio de precio de las categorías que tenían el campo que con la productividad de kilos de carne. Porque si no fuera así, me resulta bastante difícil entender ese falso paradigma que se escucha por ahí, este tiene mucho campo, este está fundido. Ganadero con pasto es ganadero fundido, se dice en algunas zonas del norte de nuestro país. Nada más lejos de la verdad y nada más lejos de la realidad. ¿Qué tendremos que hacer para provocar un cambio de conducta en algo que es bastante entendible desde el punto de vista económico? Ahí es donde digo que tenemos que generar algunos instrumentos que sean de fácil aplicación y de fácil medición. Me gusta soñar con lo que algunos llaman la ganadería de precisión, porque la ganadería de precisión del Uruguay seguramente tiene que ver con una articulación sinérgica con la agricultura cada vez más moderna y competitiva que tiene el Uruguay. Porque la agricultura del Uruguay no es sostenible, en la mayoría de los suelos del Uruguay no es sostenible sin una adecuada rotación. Lamentablemente, o no lamentablemente, en esa rotación hay algunos rubros que compiten muy bien en el mercado internacional y que soportan muy bien los costos de logística y poscosecha, y otros rubros, como el sorgo, que no tienen esa posibilidad, pero que son necesarios para darle la sostenibilidad desde el punto de vista de la materia orgánica a la rotación agrícola. En contraparte, tenemos muchas regiones del país con distintos posibles modelos de manejo del campo natural, pero donde prácticamente es una constante que la productividad de pastura en el invierno es casi nula. Como dijera un viejo profesor, la diferencia entre Europa y Uruguay es que acá no hay nieve, pero en invierno en ninguno de los dos lados crece el pasto. ¿Cómo manejamos la reserva? Es un manejo. ¿Cómo ajustamos la carga? ¿Cómo entra la suplementación estratégica en determinada categoría específica? La hembra en el primer invierno, que pase los 60 días del primer invierno ganando 250 gramos por día y no perdiendo 50 gramos por día. Tiene que ver con la composición del rodeo posterior, tiene que ver con eliminar la categoría de vaquillonas de 2 a 3, tiene que ver con mejorar la edad del entore y tiene que ver con mejorar el procreo. Esa eficiencia reproductiva del rodeo tiene que ver con una mejor eficiencia de la utilización del pasto, pero fundamentalmente tiene que ver con algo que hoy el mundo mide y va a medir cada vez con mayor atención, que es la eficiencia en términos de emisiones de gas de efecto invernadero por kilo de alimento producido. Y en definitiva, la apuesta de Uruguay, la posición estratégica que Uruguay llevó a la COP21 de París, no fue una posición de asumir que tenemos que reducir emisiones en términos absolutos, todo lo contrario. Si la humanidad necesita alimentos y nosotros decimos que hoy alimentamos a 28 millones de personas y podemos alimentar a 50, nuestra posición estratégica es produzcamos más con las mismas emisiones. Y en ese mismo tema estamos trabajando.
Cuando Marcelo planteaba hoy el proyecto FAO-GEF vinculado a validar o confirmar, porque termina siendo un proyecto de investigación, confirmar cuáles son los parámetros vinculados a secuestro de carbono por los pastizales. Y ese proyecto, bueno es decirlo, tiene como referente coordinador a la Mesa de Ganadería del Campo Natural Ampliada, porque nos parece que los resultados de ese proyecto serán valiosos en la medida que las hipótesis de las cuales se parten estén validadas y legitimadas por quienes son los que generan la producción. Ese proyecto debería permitirnos confirmar algunos valores que surgen de modelos, algunos valores que surgen de hipótesis que tienen que ver con cuánto carbono orgánico pueden recuperar los pastizales. Tendremos que saber qué grado de degradación tienen los pastizales, qué proporción de la superficie tiene degradación y cuánta degradación tiene. Pero lo que está claro es que esa es una oportunidad de diferenciación de la carne del Uruguay. Ayer me reuní con el delegado de FAO en la región y hoy cuando veníamos viajando con el ingeniero Walter Ollanzábal recibí la agradable llamada telefónica de Graciano da Silva, el director general de la FAO, felicitando a Uruguay por esta iniciativa de proyecto y comprometiendo el apoyo de FAO a lo que es nuestra aspiración de máxima, que es la presentación ante el Fondo Verde del Clima de un proyecto ambicioso que nos permita demostrar que el Uruguay puede contribuir al secuestro de carbono sobre sus pastizales naturales aumentando la productividad. Ese proyecto además es innovador porque pretendemos que, además de partir de determinadas hipótesis que se están validando y confirmando como hipótesis por este grupo interinstitucional, a lo largo de los años el INIA tendrá que llevar adelante el proceso de investigación que nos permita confirmar, o el INIA y la facultad, que nos permita confirmar esas hipótesis de las cuales planteamos. Es lo que hoy el mundo llama como la carne verde. La comunidad internacional se ha dedicado a criticar a la carne por las emisiones de metano o de gases de efecto invernadero. En realidad es una crítica injusta, porque los problemas de calentamiento global, no sé si será esto que nos está pasando por esto, pero tienen mucho más que ver con la energía y con el transporte que con la producción de alimentos. Solo el 17% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial tienen que ver con la producción de alimentos. Y de ese 17%, más o menos 6 o 7% tienen que ver con el cambio de uso de la tierra. Y cambio de uso de la tierra es eliminar un bosque para poner un cultivo para hacer pasturas o para poner un cultivo para hacer agricultura. Uruguay tiene una condición de privilegio en ese sentido. Uruguay no ha deforestado. Uruguay ha conservado su bosque nativo, al menos en superficie, en algunos lugares con algún deterioro en cuanto a la calidad de sus especies. Pero desde el punto de vista de secuestro de carbono, la superficie de bosque nativo está más o menos mantenida. El Uruguay además ha forestado 700.000 hectáreas y el Uruguay tiene 65% de su superficie como pastizales naturales que todavía no han demostrado cuál es la capacidad de secuestro de carbono y ese es el camino que pretendemos transitar. Por lo tanto, mejor manejo del campo natural está asociado a agua y está asociado a sombra, está asociado a mejor manejo reproductivo, está asociado a seguir trabajando en genética, está asociado a trabajar en eficiencia de conversión, pero también ese proceso productivo tiene otro aspecto vinculado a los servicios ecosistémicos y al valor agregado ambiental o a la capacidad de secuestro de carbono, que son las oportunidades de diferenciación. Finalmente, también tenemos amenazas. Tenemos la amenaza de no ser capaces de transmitir esto con la velocidad que permita que estos ecosistemas demuestren que tienen una capacidad de generación económica sostenible en el largo plazo y sucumban frente a la competencia de corto plazo por
por los recursos, fundamentalmente por el suelo que está abajo de los pastizales. Tenemos la amenaza de la degradación de nuestros pastizales. Tenemos la amenaza de la arbustización, que sé que fue planteado como una preocupación en uno de los talleres. Y tenemos la amenaza del capim anoni, que en mi concepto, como productor del norte, pero también como ministro, es uno de los problemas más complejos que tenemos que resolver. Es un problema, como todos los problemas de las malezas o de las plagas introducidas, que se resuelven fácilmente solamente con un insumo, que es la perseverancia y la constancia, pero que no es el más común de los insumos. Los que hemos enfrentado el compromiso de no tener capim anoni dentro del campo, nos basta con 2 medias jornadas por año y con 10 o 15 litros de herbicida para mantener el capim anoni a raya. Pero ese no es el comportamiento más común. Tampoco la forma en cómo arreglamos los caminos rurales con motoniveladora es un instrumento adecuado para frenar el capim anoni. Acá hay responsabilidades de la sociedad en su conjunto, digamos del Estado, en lo que tiene que ver con la caminería, pero sin lugar a duda esto no se resuelve si no se asume dentro de cada establecimiento y atrás de cada portera una estrategia para mantener a raya el capim anoni. Hace un par de años desarrollamos una campaña de concientización, se generaron difusiones, hubo un trabajo muy bueno en el plan agropecuario, hubo articulación institucional en este tema, se georreferenciaron todos los focos de capim anoni en las rutas nacionales, que son focos, y esos focos los está tratando de controlar el Ministerio. Pero es imposible controlar hoy. El capim anoni está no en las rutas donde estaba hace 10 años, hoy está en cualquier camino. Y mi advertencia o mi preocupación es, está empezando a aparecer el capim anoni adentro de los establecimientos, adentro de los pastizales, después de 5 años donde ha llovido mejor que el promedio histórico. No quiero preguntarme cuál va a ser el avance del capim anoni el día que tengamos 6 o 7 meses de sequía y se abran los espacios por pérdida temporal de algunas matas de pasto. También de la articulación institucional deberán surgir esas respuestas, pero de las instituciones articuladas lo único que pueden surgir son los diagnósticos y las propuestas. Las acciones las tienen que tomar los gobiernos y los empresarios. Ningún diagnóstico va a resolver el capim anoni que está en la puerta de mi establecimiento. O lo resuelvo yo, o lo resuelve la autoridad pública, o lo resuelven los dos. Y por lo tanto, y esto es un anuncio, no me va a temblar la mano cuando tenga que firmar una resolución que está en proceso de exigir el control de capim anoni en todos los bordes de los establecimientos con las consecuencias que tenga que tener el incumplimiento. El labrojo es un triste ejemplo de algo que está en una reglamentación y que cuando nadie la cumple no pasa nada. La diferencia, señores, entre los países desarrollados y los no desarrollados son muchas. Pero a mí me gusta un indicador que es la cantidad de normas y el porcentaje de cumplimiento. Los países desarrollados tienen pocas normas y las cumplen. Y los países subdesarrollados no las cumplen y las cambian, y no las cumplen y las cambian, entonces tenemos un montón de normas que nadie cumple. Y somos todos hijos del rigor. Quienes estamos en los cargos públicos somos hijos del rigor de la democracia. Y quienes están en las acciones privadas que pueden afectar a los terceros o a terceros, tienen que enfrentar la responsabilidad y el compromiso de cuidar los bienes públicos para no afectar no solamente a sus vecinos, sino a sus descendientes. Porque este no es un problema de una generación, este es un problema de la competitividad de un país entendida en términos intergeneracionales. Si hay algo intergeneracional en este país es el campo natural. Yo no los quiero aburrir más, quería compartir con ustedes algo de las convicciones por las que transitamos como equipo
porque lo que es importante es que esto no es la visión de una persona. Yo estoy transmitiendo las conclusiones de un formidable equipo que me enorgullece haber tenido que liderar en los últimos 7 años y medio, tanto a nivel del Ministerio como a nivel de las instituciones que se vinculan con el Ministerio, así como el relacionamiento con las organizaciones de productores. Muchas gracias.